y ahora vamos a hablar del dengue y de la repercusión que esta epidemia nos deja también en el ámbito económico en nuestro país. Por eso vamos a invitar de inmediato a Paola del Carpio. Ella, como siempre, todos los jueves nos lo cuenta facilito y vamos a revisar un poco cómo van estas cifras del dengue y cómo puede afectar y atacar todos nuestros bolsillos. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días y bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente. Bueno, aquí con la producción revisando un poco las cifras de contagios y ya nuestra producción revisaba que son 55.000 las personas que en este último brote de dengue entre el 2023 y el 2024 han sido reportados a nivel nacional en distintos hospitales. Cifra altísima, como el cuadro que nos presentas a continuación. Sí, a ver, en este cuadro lo que podemos ver es cómo se estaban comportando los casos de dengue a inicios del 2023, porque sabemos que tuvimos un pico muy grande hacia mayo, pero a inicios, en las mismas semanas que llevamos ahora, y cómo se está comportando ahora. Vemos un incremento de los casos totales de más o menos 85%, casi el doble de casos tenemos en lo que va del año en comparación a ese periodo del año pasado. Del 2023. Así es, nosotros como 27.000 casos confirmados y otros varios más que están en investigación, ¿no? Porque como es tan contagioso, nunca se tiene el dato exacto. O sea que este año ha sido mucho más contagioso o mucho más brutal en realidad la cantidad de personas afectadas y de infectadas. Al menos el inicio del año sí, y eso nos habla de qué va a pasar a continuación, porque se viene diciendo que el pico todavía está por llegar, sería a fines de marzo, inicios de abril, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el año pasado llevamos a un pico histórico, particularmente alto, mucho más alto que esto, que afectó muchísimo después del ciclón Yaku, como recordaremos, claro, ¿no? Sobre todo a Piura. Y cada vez vemos casos en más lugares del Perú y esto tiene mucho que ver con el cambio de la temperatura. El calor que está haciendo es bastante fuerte y bueno, vamos a ver en un momento cómo el acceso a servicios también se relaciona con eso. Y bueno, tú mencionabas en la economía cómo esto impacta, ¿no? Básicamente, y lo más lógico, esta es una enfermedad que se transmite por mosquitos, es una enfermedad viral y genera muchísimo ausentismo dentro de los trabajos, de las escuelas, menor productividad porque las personas no se sienten bien, ¿no? Y pérdidas, y ahora vamos a ver por qué, de las familias, porque como no tenemos un buen sistema de salud que siempre nos responda cuando lo necesitamos, muchos tienen que poner de su bolsillo para atenderse a sí mismos, ¿no? Entonces, es muy lamentable. Muéstranos entonces ahora en estas gráficas cuáles son los recursos para atender el problema, porque lo que siempre decimos cuando hablamos de dengue es que se da sobre todo en zonas donde no tienen agua potable y tienen que almacenar agua en bidones o en tachos. Claro. Y allí está el problema. Y muchas veces se critica y se dice, pues no lo hagan, no estén almacenando, no estén dejando las cosas destapadas. Pero acá vemos, si bien el 90% de los hogares peruanos tienen acceso a agua dentro del hogar, solo la mitad, acá está el 52%, tiene acceso a agua las 24 horas del día. Y eso es gravísimo, porque si no tienes agua todo el día, no te queda otra alternativa que almacenar para cuando la necesites en caso no hay en la hora que sí la necesitas, ¿no? Y esta cifra que viene a continuación, que la sacó Evidencia hace poco, es también bastante grave. Solo el 43% de los establecimientos de salud del país en general cuenta con suficientes medicinas esenciales. Hay una lista de medicinas esenciales que tiene el Ministerio de Salud y se considera que, digamos, si tienes el 80% de esas de las cantidades necesarias en stock, puedes atender distintos solo el 43% de nuestros establecimientos de salud, menos de la mitad, cumple con ello. Con lo básico que debería tener. Y estos son los establecimientos de salud que deberían estar atendiendo a las personas. ¿Qué termina ocurriendo? Las personas tienen que irse a atender privadamente, ¿no? Gastando más. Y esto creo que ya lo hemos hablado antes, el primer nivel de atención en salud, que es donde debería atenderse una enfermedad como esta, sobre todo si no está en una etapa grave. El 98% tiene capacidad instalada inadecuada, no tienen suficientes equipos, la infraestructura está terrible, ¿no? Entonces, evidentemente, no estamos bien equipados para hacer frente a ninguna epidemia. Y aquí, la verdad, Paola, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, porque siempre desde el MINSA nos dicen, si tienes ya los síntomas, anda al establecimiento de salud más cercano, al primer nivel, pero no están en condiciones y el primer nivel te manda a los hospitales más grandes. Entonces ahí viene todo el problema. En buena parte de los casos no hay médico, no hay medicinas, es complicadísimo, ¿no? Ahora, recursos. ¿Cuánto tienen que poner los hogares? Se estima que anualmente los hogares peruanos
peruanos, esto es un promedio de todos los hogares peruanos, hay quienes gastan muchísimo más y quienes gastan menos, en el año 541 soles solo en comprar medicinas. Porque acuérdate que no solo son medicinas, a veces que el examen A, B, que no hay cita, que no sé qué, y la gente de su bolsillo termina poniendo para un montón de cosas en salud. Es bastante, 500 soles, Estamos hablando de casi la mitad de un sueldo promedio. Sí, ¿no? Y para algunas personas mínimo. Es bastante más que eso. ¿No? El presupuesto que se tiene para las enfermedades metaxénicas zoonóticas, que es como se llama este tipo de enfermedad, es 471 millones. Afortunadamente sí se ha venido ejecutando bien el presupuesto. Casi el 100% del presupuesto se ejecutó el año pasado. Sin embargo, hay que decir que aquí los esfuerzos tienen que ser multisectoriales. Ok, pero ¿presupuesto para qué? ¿Para instalar qué? Porque no se ha visto tampoco, ¿no?, que todo esté totalmente hay muchas acondicionado atenciones como ad hoc, ¿no? Como lo que ocurre, que te atienden en carpas, que está bien, pero en verdad, si uno ya sabe que hay fenómeno del niño este año, puede prever que el dengue va a llegar también. No todo es campañas médicas, pues, ¿no? Instalación de carpas. No es que no se esté haciendo nada, pero el punto es que partimos de un punto estructuralmente muy complicado para nuestro sistema de salud. Claro, ok. ¿No? Ahora, nos hemos detenido en Piura, ¿no? En algunos datos particulares de esta región. ¿Por qué, Paola? Bueno, Piura en este momento es la segunda región más afectada por el dengue. La primera es La Libertad, la tercera es Ica, pero fue muy afectada en el año pasado con los picos históricos que hubo. Sobre todo por Yacu. ¿Y por qué nos preocupa Piura en particular? Porque aquí sí, los servicios tanto de salud como de agua y saneamiento les está yendo bastante mal, ¿no? En este momento el 15% de los casos a nivel nacional se encuentran en Piura. El año pasado fue el 30%. Y acá está lo que yo pienso es más grave, ¿no? En general, en promedio de Piura, tienes que, si bien más del 80% de los hogares tiene acceso a agua, solo el 14 o el 13% tiene acceso a agua todo el día. Menos del 15%. Uno de cada 10 hogares tiene acceso a agua las 24 horas del día. O sea, no les podemos pedir a estos hogares que no acumulen agua. Es poquísimo. Y estoy hablando de hogares, ¿no? Pero recordemos que hemos hablado antes de infraestructura educativa. ¿Cómo están los colegios? Solo el 30% tiene acceso a todos los servicios básicos. O sea, es bien preocupante. Y lo que habíamos mencionado, que nos preocupaba, que era menos de la mitad de los establecimientos de salud cuentan con los medicamentos básicos suficientes, en Piura es el 1%, Alicia. Y a veces está en la cola de todas las regiones. Bajísimo. Y eso sí es muy alarmante. ¿No? ¿Y terminamos con esto? De igual manera, sí se ha ejecutado el presupuesto con el que se les ha dado, pero acá sí quiero nuevamente resaltar. Es un esfuerzo multisectorial. De poco sirve poner una campaña si no se está poniendo agua y saneamiento en todos los hogares. Ahí está el Ministerio de Vivienda. Si no se está poniendo atención a qué pasa en los colegios, el Ministerio de Educación. O sea, necesitas un trabajo entre sectores y entre los 3 niveles de gobierno para que realmente cambie la situación de los hogares. Sigo dudando, ¿no es cierto?, en la calidad de ejecución de este presupuesto, porque claro, bordean los 100%, pero realmente se ejecutó bien en lo que es realmente necesario y nos damos cuenta con la explicación de Paola del Carpio que pues si instalamos la red de agua y desagüe de manera potable a nivel nacional, evidentemente esto ya no sería un problema cotidiano y recurrente todos los años y todos los veranos en nuestra capital. Solo reducir el hecho de que la gente necesite almacenar agua es bastante. Tremendo. Gracias, Paola. Gracias por estar este jueves con nosotros, como todos los jueves también, y traernos esta información y contárnoslo facilito. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece?